Tardes. El siguiente tutorial es para volver a utilizar clases. Ahora vamos a hacer una clase que se llama Figura Tree, donde vamos a heredar herencia simple. Vamos a heredar estas dos variables, lado y altura, para poder calcular el volumen del cubo, volumen del cilindro, volumen del cono, volumen de la esfera. Bien, entonces hacemos nuestra declaración de variables IOStream, el Windows H y mandar llamar nuestra librería para nuestras coordenadas, el UCI namespace, que ya sabemos que son para los espacios, y la declaración de clases. Entonces así se llama Figura Tree, nuestra única clase que vamos a utilizar. Parte privada, donde hacemos la declaración de atributos, lado y altura. Parte pública, donde se declaran las funciones que vamos a utilizar, que en este caso vamos a utilizar una que se llama Figura Tree, para poder retornar los valores de lado y altura en 0. Siguiente, asignar datos. Vamos a asignar los datos para A y B, lado y altura. El cálculo del volumen del cubo, cálculo del volumen del cilindro, cálculo del volumen del cono, cálculo del volumen de la esfera y cálculo del volumen, perdón, aquí no es cálculo, aquí es para retornar valores. Bien, de las variables clase y fin de la clase con su punto y coma. Bien, vamos con la primera, Figura Tree, para mandar llamar la clase. Valores lado 0, altura 0. Aquí vamos a utilizar solamente una sola clase. Siguiente función, void, Figura Tree, mandar llamar la clase, mandamos llamar la función con doble A, doble B, donde estamos asignando datos. Terminamos la función. Vamos a hacer menos líneas aquí en nuestro pequeño programa, porque después dicen, ya está muy extenso, y así ya, para hacerlo más pequeño. Bien, la siguiente función, doble Figura Tree, para hacer el cálculo del volumen del cubo, que es lado por lado por lado. Bien, siguiente cálculo para el cilindro, Figura Tree, vol cilindro, y aquí la fórmula es radio al cuadrado por 3.1416 por altura. Pero si se fijan, estoy utilizando la misma variable. En lugar de usar radio, estoy utilizando lado, heredando variables, para no hacer tanta declaración de tanta variable. Entonces, doble Figura Tree, vol, cono, bien. Aquí retornamos, aquí nuestra fórmula es radio al cuadrado por 3.1416 por altura entre 3, que es para nuestro volumen del cono. Bien, la siguiente figura, mandamos llamar la clase Figura Tree, volumen de esfera. Vamos a calcular el volumen de la esfera, que aquí la fórmula es radio al cuadrado por al cubo, perdón, corrijo, radio al cubo, pero estoy utilizando las mismas variables, la misma variable, pero la estoy representando lado, pero estoy calculando el radio por 3.1416 por 4 entre 3. Bien, si se fijan, estamos reutilizando, heredando atributos de funciones, pero en esta ocasión con una sola clase. Y aquí retornamos siguiente función, retornar, Figura Tree, para mandar llamar la clase retornar lado y altura, para retornar los valores de estas variables, que aquí ya se termina el cálculo de las variables. Y seguimos ahora con la parte principal, con el inMain, System, color, System CLS. Aquí mando llamar la clase, la única clase que estamos utilizando, Figura Tree, y con la variable R2 es para poder mandar o crear nuestros objetos en la parte principal. Voy a utilizar dos variables para hacer el cálculo
no, cálculo no, para pedir datos al usuario y nos capture los datos que necesitamos. Entonces, nos da otra variable que es opción, porque vamos a utilizar un switch, un do para repetir las veces necesarias hasta que el usuario lo decida, ese do. Hacemos nuestro encabezado. Aquí estamos aplicando herencia, heredando atributos. Bien, su nombre, cálculo de figuras geométricas tridimensionales. Luego le vamos a indica el número de la opción que deseas. Bien, pero déjenme hacer un cambio. Este renglón lo voy a cambiar abajo de nuestro menú para que nos aparezca nuestro menú al inicio. Bien, fin de la línea. Aquí hacemos nuestro pequeño menú. Número 1 es cubo, 2 es cilindro, 3 cono, 4 esfera y 5 salir. Bien, ya después la opción, leemos la opción que capture el usuario. Hacemos nuestro switch. Caso 1, volumen del cubo, datos del cubo, que pidamos el lado 1 porque sabemos que la fórmula es lado por lado por lado, es lado al cubo. Entonces le pedimos que capture un solo lado, ahí está. Luego aquí es la creación de objetos, R2 punto asignar datos. Luego R2 volumen del cubo, que es donde se calcula el procedimiento para realizar el cálculo. El resultado del volumen y ya imprimimos el volumen del cubo. Y aquí mandamos otra vez el objeto R2 vol cubo. Y ya cerramos nuestro brick. Si se fijan, aquí no estamos utilizando polimorfismo, estamos utilizando herencia simple, nada más. En el caso número 2, vamos a utilizar volumen del cilindro. Vamos a hacer el cálculo, datos del cilindro, sus encabezados, y aquí vamos a pedir radio y altura. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula es radio al cuadrado por 3.1416 por altura para el cilindro, que viene siendo el caso número 2. Entonces solamente vamos a introducir el radio, leemos la primera variable, introducir valor de la altura, variable 2. Bien, aquí asignación de valores, creando nuestros objetos, asignar datos y mandar llamar el procedimiento del volumen del cilindro. Aquí R2, volumen del cilindro. Imprimir resultados del cilindro, aquí en estas dos líneas. Y volvemos a llamar nuestra función de R2.vol cilindro, el procedimiento donde se hace el cálculo del volumen del cilindro. Ya cerramos el break. Nos vamos al caso número 3, volumen del cono, datos del cono. Aquí nos pide radio y altura, igual que el cilindro, radio y altura. Y nuestra fórmula del cono es radio al cuadrado por 3.1416 por altura entre 3. Esto es en el caso número 3 para calcular nuestro cono. Entonces aquí R2, asignar datos, aquí estamos. Otro objeto, R2, vol cono, volumen del cono, así lo abreviamos, donde se hace el procedimiento. Imprimimos el resultado y volvemos a llamar, a crear otro objeto. Aquí está el mismo objeto que presentamos aquí para leer el resultado. Y el brick, fin. El caso número 4, que es la esfera, que aquí en el caso número 4 es radio al cubo por 3.1416 por 4 entre 3. Entonces, aquí estamos heredando atributos. Vámonos a la parte de abajo, al caso número 4. Y le vamos a pedir solamente al usuario el radio. Entonces, aquí ya estamos leyendo. Aquí mandamos llamar con R2 la clase para poder crear nuestros objetos, asignar datos, R2, volumen de la esfera y imprimir resultados del volumen de la esfera. Aquí mandamos llamar nuevamente ese procedimiento, creando nuestro objeto, vol, esfera, fin del caso 4. Ahora nos vamos al caso número 5,
que es limpiar pantalla para salir. Y nuestro default, en caso de que nos equivoquemos, de presionar otra opción que no sea del 1 al 5, cerramos nuestro default. Aquí está, se los centro aquí para que alcance a ver el código. Bien. Fin del switch, aquí está el fin del switch, por eso les puse entre comentarios. El sleep se tiene que esperar 2000 milisegundos, pueden ponerle 3000, 4000, lo que ustedes gusten. Limpiar pantalla y el fin del do, cuántas veces quiso repetir el usuario, que sea diferente a 6. Y ya retornamos. Y nuestra final del inmate. Corremos nuestro programa. Bien, ya está corriendo nuestro programa. Ahora en esta ocasión estamos heredando atributos, herencia simple. Entonces, número